Con respecto a lo que es comportamiento y bienestar animal, cuando hablo con los estudiantes de medicina veterinaria o de ciencias agrícolas, me gusta empezar considerando que los estudiantes aprendan o consideren por qué tenemos que aprender comportamiento. Cuando vamos a trabajar con cualquier especie, es importante saber cómo es que se comportan normalmente para poder entender cuándo es que hay problemas o si los métodos que estamos aplicando, los manejos que estamos aplicando están teniendo los efectos que deseamos inmediatamente. Al entender comportamiento vamos a poder entender cómo manejarlos, cómo cuidarlos, lo cual nos va a llevar a proveerles del bienestar. Y cuando hablo de bienestar animal, hablo de, me gusta usar la trilogía o la definición usando lo que es salud y función biológica, que es positiva, amplios estados afectivos positivos y oportunidades para que desarrollen o actúen comportamientos normales. Cuando hablo de comportamiento del cerdo, me gusta primero llevar a los estudiantes de nuevo a pensar en de dónde provienen los cerdos, ¿no? Es una especie doméstica, sí es cierto, pero tienen mucha relación con los comportamientos de los parientes silvestres o salvajes. Y cuando hablamos de el comportamiento de cerdos, aquellos que tenemos o trabajamos directamente con sus animales, vamos a ver que tienden a tener zonas específicas dentro de sus corrales para realizar ciertos comportamientos. En este caso, cuando hablamos de cerdos silvestres, vamos a ver que en sus territorios tienen áreas específicas para alimentarse, para descansar y dormir y sobre todo para defecar. Si piensan un poco en los corrales, van a ustedes ver en aquellos grupos en donde tienen el espacio suficiente en que los cerdos van a preferir una zona de descanso y otra zona para defecar. Lo mismo vamos a ver en los cerdos salvajes. Con respecto a la regulación de temperatura, los cerdos van a empezar a mostrar también comportamientos específicos. Cuando tienen calor o cuando tienen frío van a buscar, por ejemplo, en el caso del calor, sombra o van a cambiar sus actividades durante el día donde van a poner preferencia en la zona, en el momento de calor para descansar y cuando es más fresco para realizar actividades importantes. Otro método de regulación de temperatura va a ser el revolcarse en lodo. Cuando tienen oportunidad estos animales, van a empezar a darse estos baños de lodo. Se considera que es para evaporación del calor. También se considera que puede ser para lo que es protección contra los insectos. Y cuando hemos visto que tienen frío, van a empezar a amontonarse, ¿cierto? Lo podemos ver en los lechones. Cuando la temperatura no es adecuada, se van a empezar a congregar. Cuando pensamos en lo que es el comportamiento del cerdo doméstico con respecto o comparándolo con lo que es el comportamiento del cerdo silvestre, vamos a ver que las alertas van a tener menos, el cerdo doméstico va a tener menos miedo al humano, ¿cierto? Es un animal que es más seguro de manipular, pero cuando hablamos del comportamiento en sí, de la calidad del comportamiento, a lo que me refiero con la calidad es cómo es que realiza ese comportamiento, va a mantenerse. La cantidad es la que se va a ver diferente entre el cerdo silvestre y el cerdo doméstico. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que dependiendo del acceso a los recursos, el cerdo doméstico va a hacer más o menos cierto comportamiento. No lo deja de realizar, simplemente es menor en el tiempo en el que dedica ese comportamiento. Esto nos indica que los comportamientos del cerdo doméstico que tenemos en las granjas no ha variado o no ha cambiado de lo que es sus parientes silvestres. Lo vemos cuando cerdos ferales, aquellos cerdos domésticos que escapan de las granjas, se adaptan muy fácilmente a vivir en vida silvestre, indicándonos que sus comportamientos que los comportamientos son innatos, que están en ellos y que apenas tienen la oportunidad los van a poder realizar de nuevo. Cuando queremos hablar de comportamiento animal, es importante también entender su estructura social. Cómo es que este individuo vive en grupo, ¿cierto? Y me gusta pensar, en este caso, en piaras. Cuando vemos en el cerdo silvestre, es normal para estos individuos vivir en un grupo familiar, cerdas nada más, acompañadas de sus crías de diferentes edades, en donde las crías van a tener oportunidad para socializar, para aprender comportamientos de otros congéneres, jugar y explorar el medio ambiente juntos. Al destete
¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que estos animales, los juveniles y subadultos, van a permanecer dentro del territorio, pero ya no muy afiliados a la familia. Las hembras probablemente regresen al grupo original, mientras que los machos se van a separar. Al inicio van a estar en grupos de máximo 3 individuos y luego a medida que van creciendo se van distanciando. Lo que vamos a ver es que el macho se va a reunir con las hembras solamente en la época de apareamiento. ¿Por qué les menciono esto? Es porque es importante, de nuevo, pensar cómo es que tenemos a estos cerdos domésticos, ¿no? Empezar a considerar. En la parte social de estos animales vamos a también tener consideraciones a lo que es la dominancia, cómo es que se establece la jerarquía. Y el cerdo es un animal bastante interesante en el sentido en que la jerarquía no la van a determinar por dominancia bajo pelea o bajo agresión. Se va a hacer completamente diferente en la que el subordinado va a evitar el conflicto. De nuevo, ¿por qué los llevo a pensar en el cerdo silvestre? Es porque, como les decía antes, el cerdo doméstico tiene el comportamiento básicamente similar a lo que es el cerdo silvestre y, de nuevo, consideraciones a cómo los mantenemos dentro de los sistemas de producción. Entonces es un animal que, como les decía, viven en familia, van a estar relacionados, ya se conocen y por tanto el conflicto se evita porque ya saben quién es el otro individuo. Lo conocen, saben cómo identificar de acuerdo al tamaño, al estatus social que está ese individuo y no van a intentar quitarle al individuo de su lugar, ¿no? Y cuando hablo de dominancia lineal, se establece que es el A domina al B, el B domina al C. Y los adultos dominan a los subadultos y los subadultos a los juveniles, y dentro de cada uno de estos grupos va a haber estas dominancias establecidas. ¿Cuándo es que se ve conflicto en los cerdos silvestres? Bueno, cuando van a haber, por ejemplo, van a haber competencias por alimento, lo cual es muy extraño porque estos animales respetan sus territorios. Los territorios están establecidos, aunque se sobreponen, van a saber identificar que mediante el olor que marcan en los árboles o los nidos, van a conocer cuál es el territorio de los diferentes piaras y van a evitarse. Y de nuevo, el conflicto dentro del grupo materno, dentro de la piara, es muy raro. Con respecto a la actividad y al consumo de alimentos, como les decía, los animales, estos cerdos van a preferir alimentarse o tener actividad en los periodos donde es más frío, es más fresco, y van a preferir descansar cuando hace mucho más calor. Algo importante a considerar en el comportamiento de los cerdos es que cuando están activos, 75% de ese tiempo activo, es decir, por ejemplo, 4 horas, 3 horas las van a dedicar a lo que es pastoreo, exploración, forrajeo. No van a estar nada más interactuando con otros individuos, van a estar constantemente explorando su ambiente y alimentándose. Algo del comportamiento de las cerdas, que es, de nuevo, innato. Durante el parto, las cerdas que están dentro de una piara se van a separar de 1 a 3 días antes del parto, se van a separar de ese grupo. Es probable que exista un poco de agresividad cuando la cerda intenta separar porque las demás la van a intentar seguir. Va a buscar un nido, va a buscar un área en donde se sienta segura, que esté cerca del agua, en donde también pueda ver el panorama para evitar predadores. Y va a empezar a rascar el piso y va a empezar a traer paja o material de alrededor para construir este nido, que llega a veces a ser de hasta 1 metro de altura. Cuando tenemos a los lechones, apenas nacen, tenemos un comportamiento bastante importante que se conoce como la preferencia tetilla, que es lo que se refiere, es que los cerditos van a empezar a nacer, los lechones, y van a empezar a buscar la tetilla que produce más leche. Aquellas son las que están localizadas en la zona abdominal, inguinal, y a medida que van naciendo más y más, se van estableciendo esta dominancia por la tetilla y van a empezar a haber peleas. En este periodo de maternidad, tenemos un comportamiento que aquellos que están constantemente con los cerdos, no sé si se han fijado, en el que la cerda realiza vocalizaciones muy precisas al momento de la lactancia, en el que llaman, hacen gruñidos,
son rítmicos, son suaves, en el que intentan llamar la atención del cerdo, pero hay un momento en particular durante esa vocalización en el que es cuando la leche cae y dura 20 segundos y por tanto es un comportamiento muy importante para que el lechón identifique que es el momento de alimentarse. Al momento en el destete en estos cerdos silvestres y que también se ve en aquellos criados de manera extensiva, es que los lechones van a empezar a explorar el ambiente y consumir ciertos alimentos sólidos a partir de un día de edad. Y van a incrementar ese consumo de alimentos sólidos a medida que van creciendo, teniendo un pico entre las 6 y 8 semanas. Es un periodo en el que también la cerda empieza a desanimar a los lechones a alimentarse, en el que va a presentar a veces agresividad contra los lechones para evitar que mamen. Algo importante que es parte de los trabajos que he estado realizando en la Universidad de Saskatchewan es el desarrollo del comportamiento en lechones. Sabemos que el desarrollo del comportamiento en cualquier especie, inclusive en de los humanos, va a ser una combinación del ambiente y del genotipo. En el caso de los cerdos, tenemos que en este periodo, como les comentaba, están criados en piara, ¿cierto? Van a estar en un grupo en donde tienen acceso a otros lechones de diferentes edades o quizás de edad similar, en el que van a aprender a socializar. Es un periodo crítico en el desarrollo del comportamiento, en el que aprenden a socializar, aprenden quién es el dominante del grupo, aprenden a identificar al dominante y a saber evitar conflictos. Durante este periodo se realiza lo que se llama el comportamiento del juego, también muy importante en cualquier especie, inclusive en humanos, que ayuda al desarrollo de este comportamiento. El comportamiento del juego en el caso de los cerdos empieza a partir de los 2 días de edad y tiene picos entre las 2 a 6 semanas y que permite al animal a conocer su terreno a través, por ejemplo, del juego locomotor, en el que van a empezar a correr. Es un pequeño video de uno de los experimentos que realizamos en la Universidad de Saskatchewan, en donde les damos más espacio. Van a empezar a conocer su terreno, van a poder jugar con objetos que tienen alrededor. Esto les permite explorar, aprender de lo que tienen alrededor y sobre todo el comportamiento social, como les decía, el comportamiento en el que van a aprender cómo relacionarse con sus congéneres. También como parte de lo que es el comportamiento normal, me gusta hablar del sistema sensorial, que es muy importante en estos individuos. La vocalización, como les decía, es muy específica con respecto a qué es lo que quieren comunicar. Hay estudios que ya han identificado diferentes tonos o frecuencias en las vocalizaciones que están específicamente relacionadas a eventos, por ejemplo, en el caso de los sistemas de producción, en el momento de la castración, en el momento de que se les va a dar el alimento, cuando se les asusta o cuando están aislados. Y como ven en esta gráfica, la amplitud del chillido, la frecuencia del chillido va a ser diferente. Es decir, que están transmitiendo una información, así como yo ahorita me comunico con ustedes, están transmitiendo ellos a través de sus vocalizaciones información específica de qué es lo que se les está pasando en ese momento. Y para poder tener comunicación necesitamos escuchar, ¿cierto? Y los cerdos son muy sensibles al ultrasonido, por tanto van a percibir ruidos que nosotros no somos capaces de percibir, lo cual conlleva a que tienen temor a los ruidos extraños o sonidos desconocidos. La visión es otro sistema sensorial muy importante para estos individuos, no tan importante como el olfato o como el auditorio, pero van a combinarlo con estos otros sentidos para poder identificar qué es lo que hay a su alrededor. En este caso, por ejemplo, manejadores familiares y desconocidos se van a ayudar a discriminar con la visión y la audición. Interesante es que son altamente competentes para navegar laberintos o cualquier espacio. Por tanto, es importante saber de estos, cómo es que ven el mundo para poder diseñar ambientes en los que los podamos manejar correctamente.
El olfato, como les decía, el hocico es un órgano muy importante para ellos. Van a ayudar también en la parte de jerarquías, identificar quiénes son los subordinados, identificar quiénes son los dominantes a través de las feromonas que tienen en la saliva y en la orina. Y algo que creo que todos los que trabajamos con cerdos nos podemos decir que usamos es ver cómo es que mueven el cuerpo, ¿cierto? Y también ellos se comunican a través de ese movimiento del cuerpo, cómo es que está su postura, la posición de las orejas, para determinar si es un cerdo dominante o un cerdo subordinado. Y lo que nos ayuda a nosotros cuando trabajamos con ellos a ver si tienen algún problema, por ejemplo, de cojera, o si permanecen mucho tiempo sentados, si hay algún problema de estrés en el ambiente. Por ejemplo, en las orejas, sabemos que si las tienen orientadas hacia atrás es porque hay algo estresante en el ambiente. Si las están moviendo muy rápidamente, de igual manera, hay algo que está afectando su bienestar, algo estresante en el ambiente. Si la tienen hacia adelante es porque están atentos y es probable que tengan emociones positivas. Bueno, para terminar con esto, de nuevo, los llevo a lo que es, ¿por qué estamos aquí, cierto? ¿Por qué empezamos con aprender sobre comportamientos de cerdos? Porque es la base para poder entender cómo es que vamos a poderlos cuidar, cómo es que los vamos a manejar. Y si ya están ustedes aplicando un manejo específico, si es que los comportamientos se ven cambiados de manera positiva o negativa, es también cómo se van a poder ayudar. Y por tanto poder tener una mejor producción y un mejor entendimiento de lo que es manejo de los animales. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Ok, la pregunta que tenemos es, ¿qué día post-nacimiento se definen el orden de las mamas por parte de los lechones? Eso aproximadamente ocurre en la primera semana, en los primeros 3 días, es cuando empiezan ya a establecerse definitivamente, lo cual no significa que posteriormente pueda cambiar. También esto es importante conocer por qué puede ocurrir de que quieran traer lechones de otra cerda, ¿cierto? Entonces es importante, una vez que se establece, disminuir las posibilidades de agresión, porque va a haber agresión. Los lechones van a querer de nuevo adquirir esa tetilla que tiene o que produce más leche, ¿cierto? Entonces se tiene que realizar, lo ideal es que se realicen las primeras 24 horas, pero se observa que puede haber un periodo de hasta 3 días. Muchísimas gracias. Una siguiente pregunta, y prometo que es la última por tiempo, es, ¿influye la cantidad de veces que los cerdos son alimentados en granjas intensivas con problemas de comportamiento? La forma en que los alimentamos va a influenciar, va a poder generar, pero también es cuántos animales están dentro del corral, qué tanto espacio tienen para alimentarse. Es una combinación de elementos, no solamente uno en el que hay que considerar, ¿no? Y que también si tienen acceso a otros recursos, ¿no? Enriquecimiento, espacio para interactuar o esconderse o explorar. Muchas gracias, doctora Juliana. Un aplauso